Grabar en Instagram. Listo. Gracias. Creo que estamos, ¿no? Si oye, me quedan los chicos, así que está. Sí, con eso te chiflamos. Agradecido. Ahí está. Está bien, ¿no? Sí, perfecto. Densidad relativa de la mezcla baja. Bueno, Veamos los vacíos. Lo Rolly, vacío es lógico. Cuando tengo poco abajo, los vacíos son grandes. A medida que voy incrementando la está cantidad habilitado el abajo, micrófono de alguien. los vacíos relativos. ¿Qué está habilitado? El aula 13 no tengo que deshabilitar el. No, porque ese es el sonido del micrófono. Ah, ¿Qué pasó? no, ya está todo. Y no, porque este pedazo de boludo está hablando, nada más. ¿Qué quiere que haga? No, ya está. Sí. Listo, bueno. Arrancamos. La clase de hoy, última verificación. Chicos, ¿escuchan bien ustedes lo que está en virtual? Lo que está en virtual. Se escucha bien. Bien. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver lo que es método constructivo de pavimentos rígidos, pavimentos de hormigón, un poco de manera resumida. Con la clase de hoy terminaríamos todo lo que es este gran tema que es pavimentos rígidos, digamos. Es un tema, como ven, totalmente relacionado desde lo que es las justificaciones técnicas, cómo nace el método, el cálculo de los espesores, y todo ya lo que hace a enfocarse en la etapa constructiva, que es el diseño de juntas, y la etapa constructiva propiamente dicha, con todos los condimentos que implica desde el hormigón en sí mismo, que es todo un tema, y las características propias de cada sistema constructivo. Podemos dividir a lo que es a los métodos constructivos en dos grandes partes. Pavimentación con moldes fijos, que es una tecnología de bajo rendimiento, en el caso de trabajar con regla vibradora, y en el caso de trabajar con moldes fijos, pero con equipos de terminación que se mueven sobre los moldes fijos, de un poco mayor producción, de mayor calidad, de mayor velocidad de ejecución, en el caso siempre estando con pavimentación con moldes fijos, que son algunas de las imágenes que vamos a ver. Y por el otro lado está la pavimentación con pavimentadora de encofrados deslizantes, que es la gran producción, ¿no es cierto?, tecnología de alto rendimiento en los pavimentos rígidos. Para que tengan una idea, en el caso A estamos con una producción diaria, en el caso normal del orden de los 100 metros, en el caso de reglas vibradoras. En el caso de tener el equipo de determinación, que es una regla mucho más grande, digamos, con otra tecnología que vamos a ver algunas imágenes, una regla de tipo reticulada, que en ese caso la producción, teniendo los equipos adecuados, llegamos a producciones, podemos llegar al orden de producciones de 300 metros diarios, digamos. Ya un poquito es posible lograr eso, digamos. ¿Acaso A? No, nosotros acá en zona urbana vemos el caso A llamémosle rendimiento de bajo rendimiento, en el orden de los 100 metros diarios como máximo, digamos, como máximo. Hay que tener muy bien aceitado el mecanismo para llegar a esos 100 metros, digamos. Y en el caso B, tecnología con pavimentadora de moldes deslizantes, fíjense que los americanos llegan a la milla, o sea, a los 1.600 metros diarios de producción, que es una producción infernal, digamos. Nosotros aquí, creo que algo hablamos, se comentó al pasar en clases anteriores, lográbamos en la autovía Nicolás Avellaneda, con maquinaria
era de última generación, digamos, lo último que se usaba en ese momento, hace unos 10 años, 10, 12 años para atrás. Pero por problemas de logística, ya había problemas del agua, o sea, todo es una logística en sí mismo, o sea, el cemento, los áridos, el agua, ¿no? El transporte al frente de la pavimentadora, y se lograban acá del orden de los 300, 400 metros más o menos por día. Lo cual ahí hay un problemita que justamente ustedes ya han visto lo que es rugosidad, y bueno, aumenta mucho la rugosidad haciendo esos cortes cada 400 metros, vamos a suponer que logremos hacer. La idea acá es lograr producciones del orden de más de 1000 metros, fácilmente. Y por supuesto, se le pone mucho esmero a los cortes, digamos. Al corte, uno cortaría bien, pero a los arranques, a esa transición que hay, justamente pensando en la rugosidad que genera esa transición, digamos, de una jornada de trabajo a la siguiente jornada de trabajo. Un poco las diferencias en las etapas del proceso constructivo. Fíjense que tanto, ¿no es cierto?, lo que es manual y alto rendimiento. Elaboración del hormigón. En un caso es planta dosificadora. En el caso de bajo rendimiento, la planta es dosificadora, dosifica los materiales y los carga a un mixer, a un camión mezclador, que es el que mezcla el hormigón, elabora el hormigón y lo lleva al pie de la pavimentación, digamos, al pie de la obra. En el otro caso es una planta elaboradora de hormigón. La preparación, bueno, fijación de moldes, que vamos a ver, fijar los moldes, y básicamente lo que necesitamos cuando es alto rendimiento es los insumos, un poco lo que hablábamos, y todos los elementos que hacen a la parte de los hierros, o sea, las barras de unión, las barras pasadores, todos los canastos, según sea o no, y los insumos, digamos, los insumos necesarios que hemos hablado. El transporte y distribución, en un caso, como decimos, es a través de mixer, que es, en el caso de la planta dosifica, carga el mixer transporta a la obra, lo va mezclando y termina de mezclar, según sea la distancia, bueno, al pie de obra o en el camino. Fíjense que en el caso de alto rendimiento, el transporte es por camiones volcadores, ya sea bateas, equipos más grandes o equipos volcadores más chicos, digamos. Pero en definitiva, se lleva ya el hormigón elaborado en la caja del camión. La compactación, en un caso, es una regla vibradora o una terminadora para moldes fijos, que es el que le decía yo. Silencien, por favor, sus micrófonos. No puedo ver acá. Un segundito. Bueno. Les decía, en un caso se transporta entonces con mixer en un caso, y en el caso del otro es una planta elaboradora de hormigón, se transporta el hormigón según sea la caja del camión, en bateas o en camiones volcadores, digamos, más chicos. Siempre en un camión, en una caja del camión, digamos. La compactación, como decíamos, era con regla vibradora, en el caso de bajo rendimiento, lo que hemos visto, ustedes creo que han visto o pueden ver en el caso de pavimentaciones urbanas. Terminadora sobre moldes fijos, que en donde podemos tener un poquito más de calidad de terminación,
y un poquito más de producción en cuanto a metros, ¿cierto?, diarios posibles. Y en el otro caso, la pavimentadora de moldes deslizantes, que ya vamos a ver. La terminación es con fratás de manera manual, una vez que pasó la máquina, la regla vibradora, lo hacen los obreros a continuación, ¿no es cierto? Es el trabajo que hacen ellos con el fratás manual, y en otro caso forma parte del tren de pavimentación el fratás mecánico, digamos. Es un fratás mecánico. El texturizado se lo hace de manera manual, con algún implemento, generalmente es de manera manual. Y de la otra manera, a continuación de la pavimentadora propiamente dicha y formando parte del tren de pavimentación, va el equipo de texturizado, de manera mecánica, el equipo automatizado. Y el curado se hace con, finalmente el curado, pasado 30, 40 minutos, una hora de que más o menos se terminaron las tareas de ejecución de la losa de hormigón, se hace de manera manual con mochila que tienen los operarios, donde cargan el producto antisol, que es el que se coloca sobre una vez que está terminada la losa, y de la otra manera, otro tren más del equipo de pavimentación, que es el que distribuye la membrana química de curado. ¿Bien? Bueno, pavimentación con moldes fijos. Los componentes del sistema son los moldes, que son la guía de la regla vibradora, que es la que me da, produce el vibrado del hormigón, la que además tiene el gálibo predeterminado de la calzada, según sea digamos, ya queda ya con la forma prácticamente definitiva. El movimiento de la misma es por excéntrico, que es el que produce la vibración, y el desplazamiento es a través de cables de acero con crique de manera manual, que es la manera en que lo mueven los operarios. Aquí la nivelación está dada por los moldes, o sea, los moldes sobre los mismos es que hay que controlar la nivelación de proyecto, digamos, la que uno tenga, ¿no es cierto? Verificamos la nivelación de los moldes, que serían la nivelación del borde del pavimento. Para verificar el gálibo hay que controlar, ¿no es cierto?, la curvatura que toma la regla vibradora, ¿no? En los equipos automatizados, esto, bueno, se lo hace de manera automática, pero siempre hay que controlar, digamos, el gálibo que voy a generar en el equipo, digamos. La regla, insisto, es la que vibra el hormigón y deja la losa de hormigón prácticamente terminada, quedando solamente el proceso de terminación con fratás metálico, que es un fratás de aluminio. Fíjense un detalle ya acá, porque un poco lo que vamos a hacer hincapié en lo que al hablar de proceso constructivo es un poco apuntando a las buenas prácticas, digamos. Y hay cosas que están muy metidas así en lo que es nuestro medio constructivo de pavimentos, que hay que dejarlas de lado. Por ejemplo, ven acá que es esta faja de lona, de una mezcla de una goma lona, una cosa así. Eso no se debe usar más, digamos. Esta faja como proceso de terminación tiende a generar una exudación exagerada de agua, o sea, tienden unos procesos y no genera nada. La terminación a continuación de la regla es simplemente con los fratás metálicos, son fratás de aluminio de entre 1,20 m y 1,50 m de largo. Son de aluminio justamente por el peso, digamos. Esa es la manera de producir la terminación del pavimento. No con esta faja, digamos, en esa cinta,
que no produce ningún efecto buscado, digamos. La gente de Rosario, el profesor de Rosario decía, es como un efecto psicológico, porque insisto, son cosas muy arraigadas en nuestra gente y parece que es una cuestión psicológica. Eso, bueno, eso es una cuestión, esa práctica, por ejemplo, es algo que hay que dejar de lado. Con la pavimentación con tecnología de alto rendimiento, las características generales son empleo de mezclas de bajo asentamiento, el hormigón que se usa en tecnologías de alto rendimiento son hormigones de muy bajo asentamiento, del orden de los 2 a 3 centímetros, justamente por la forma en que trabaja la máquina. Elevadas producciones diarias, muy altos consumos materiales, y pueden lograrse rendimientos mayores al kilómetro diario, como les decía, los americanos, que bueno, es otro planeta, lograban hasta 1600 y más metros por día. Y bueno, ya este sistema de pavimentación logra muy buenos niveles de calidad, bueno, en terminaciones de borde y rugosidad, que es el otro concepto a tener en cuenta. Pavimentación con moldes fijos. Fíjense, las etapas de un proceso de pavimentación con moldes fijos son, primero, el tema del movimiento del suelo, que generalmente en zonas urbanas, que es en donde usamos este tipo de pavimentación, corresponde el desmonte o excavación para la apertura de caja. Relleno sería en el caso de una ruta, pero ahí tendríamos que usar otra tecnología, hasta lograr, hasta acercarnos a nivel de rasante, digamos, que algo que ya han visto. Una vez que hemos abierto la caja, viene el proceso de compactación de la subrasante. Fíjense, a continuación de eso, ¿qué hacemos? Ejecutamos la base, según la base, la que se haya elegido para el diseño. Suelo cal, recuerden, lo más recomendable es que sea una base cementada, suelo cemento, arena cemento, estabilizador anular, o estabilizador anular tratado con cemento también. La construcción del pavimento en sí corresponde citar las siguientes etapas. La colocación de los moldes como primer medida, la nivelación de los moldes, porque recuerden lo que me define la rasante terminada de ese pavimento, lo voy a tener en función del nivel de los moldes, que va a ser el nivel de los bordes de ese pavimento. Por supuesto, deberé controlar también el gálibo o el perfil que yo necesito, que está definido por proyecto, que lo logro con la regla vibradora. El hormigonado, el proceso de curado, primer proceso de curado con membrana química, por ahí es el único proceso de curado, esas son cuestiones que ahora la vamos a nombrar, el proceso de curado. El aserrado de las juntas, vamos a hablar también de esto, un poco con detenimiento, si está haciendo hincapié en los detalles de lo que es el aserrado de juntas, el sellado de las juntas y el curado en el caso de que la obra o las circunstancias ameritan algún proceso de curado adicional, digamos. Generalmente, hoy se adopta el proceso de curado con membrana química, que una vez que se termina el hormigonado, digamos, pasa la vibradora, se hacen las tareas de terminación, se hace el riego con la membrana química, y con eso está terminado el proceso de curado, se supone suficiente, salvo algún caso especial, como ser por alguna situación climática excepcional o algunas cuestiones especiales, proteger al pavimento con algún film de polietileno, digamos, por algunas circunstancias básicamente climática extrema. Bueno, aquí fíjense, esto sería, se llegó al nivel de subrasante, se compactó la subrasante si fue necesario,
Y en este caso es una base de arena cemento o RDC, un relleno de densidad controlada, que básicamente es arena, cemento y algún aditivo plastificante. También se colocan moldes y se hace la colocación de la arena de cemento con una regla también, que es la que va dejándome el gálibo de la base terminada. Esto en un pavimento urbano, por ejemplo, puede corresponder, aquí tenemos el nivel de subrasante terminada. Puede haber o puede corresponder por ahí en zona urbana el saneamiento de determinados lugares por ser, realmente en zona urbana se da, o de los bordes, porque había cunetas preexistentes, digamos, zonas con exceso de humedad, entonces lo que corresponde es hacer el saneamiento, es decir, retirar ese suelo con exceso de humedad y colocar suelo adecuado, digamos. Fíjense que es la apertura de la caja, compactación de la subrasante, ejecución de la base. En zonas rurales, también en este caso hay una apertura de caja, hay una compactación de la subrasante, aquí se ven las marcas del equipo pata de cabra, y a continuación viene la ejecución de las capas inferiores, en este caso es un suelo cal, este es un pavimento de una ruta en el interior del Chaco, y bueno, viene la ejecución de la capa de base, que en este caso es un suelo cal. Se opta por el suelo cal, dado que son zonas de suelos arcillosos en el interior del Chaco, y la cal es el aglomerante que mejor se adapta a esos suelos. Bueno, la ejecución del suelo cal, como hemos visto, todas las etapas que ya hemos visto, proceso de compactación final, corte de caja del suelo cal, que también habíamos hablado, y a partir del corte de la caja del suelo cal, estaríamos en condiciones ya de la ejecución del pavimento de hormigón. Más imágenes nomás, insisto, esto es una ruta, un camino rural. Fíjense que la producción del suelo cal, estamos hablando ya de producciones del orden de los 300 metros diarios. No son muy elevadas porque no se está trabajando con equipo de alto rendimiento, pero se trabaja algo que habíamos hablado con bastante equipo, 2 motoniveladoras, varios tractores con rastra, un buen equipo de compactación. Del suelo local. Bien adelante, ahora vas a ver, fíjate, bueno, a ver si se ve, acá se ve. Bueno, acá están trayendo el suelo para ejecutar el suelo cal, pero más o menos se va adelante como 600 metros, porque ese suelo cal hay que terminar, tiene que pasar 7 días, mientras tanto se van colocando los moldes, en un proceso más o menos de que terminaste el suelo cal hasta que empezaste el hormigonado, o sea, previa colocación de molde, tenés 10 días más o menos. Todo depende de tu secuencia de horas, pero más o menos eso sería lo lógico. Eso sería lo lógico. Acá se ve, bueno, toda la secuencia de trabajo, la ruta, una vista general, y bueno, y a continuación la ejecución del pavimento rígido. Sí, se hace una sola losa y después se va cerrando, que ahora vamos a hablar eso específicamente. Bueno, y ahí está el aserrado de las juntas a continuación. Fíjense que la preparación para la pavimentación es los moldes. Los moldes me determinan el espesor del pavimento. Generalmente con moldes uno está limitado. Los moldes presentan dos caras, digamos, y me dan la posibilidad de se verá acá. Yo para los que están en los moldes son de esta manera y tienen una cara de 15 centímetros
y otra cara de 18 centímetros. Se los puede apoyar de ambos lados, digamos. O sea, sirven para ambos espesores. Esa es también otra limitación que tenemos en el caso de tecnología de bajo rendimiento. Claramente los moldes nos limitan a estos espesores, por ahí se podrá jugar un poquito, pero dependiendo de la manera de trabajo, pero estamos limitados hasta un espesor de 18 centímetros, ¿sí? De acero, de chapa de acero. Chapa de acero de 4,8 milímetros. Ahora hay algunos de 3,2 milímetros la chapa con que se pliega. Ahora vamos a ver si se ve un poquito más de cerca alguno. Bueno, la altura del molde va a ser el espesor del pavimento. La base debe tener un sobreancho para justamente poder apoyar los moldes. O sea, la base debe tener como mínimo, según sea el lado que se apoye, entre 15 a 20 centímetros más. En el caso de tecnología, vamos a ir por ahí, les voy a ir salteando de uno a otro. En el caso de tecnología de alto rendimiento, el ancho de la base, o sea, el sobreancho de la base es mucho más marcado porque debe circular la máquina, el tren rodante de la máquina sobre la base, digamos, y son como 80 centímetros más tranquilamente, cerca de 1 metro más. A tener en cuenta en el costo, algo que vieron con el ingeniero hoy, todos los elementos, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Base suficientemente amplia, según sea el caso, ¿no es cierto? En este caso estamos hablando de bajo rendimiento, para poder colocar y fijar a la base los moldes. La longitud de los moldes es de 3 metros. Y ahí se ve un poquito cómo son los moldes, que son de chapa plegada, con rigidizadores, que son los que le dan la estabilidad para los esfuerzos que debe soportar el molde. Y van sujetos con clavos especiales, que muchas veces se usan, son muy similares a las barras pasadores. Y en obra se tienden a usar los pasadores como elemento de fijación a la base. Entre molde y molde, los mismos tienen perforaciones en donde hay que abulonarlos, digamos, para que el conjunto tenga una rigidez adecuada. Bueno, el ensamble de los moldes es atornillado para además se mantengan fijos básicamente entre ellos. Y bueno, hay que controlar, como les decía, la nivelación de los moldes. Y deben estar perfectamente fijados a la base, con estos elementos de fijación similares a clavos de acero. Alineación y nivelación, como decíamos. El posicionamiento requiere una precisa tarea de nivelación, especialmente con equipos autopropulsados, que en el caso que ahora vamos a ver. Cuando se refiere a nivelación, se refiere a que no haya saltos, que estén perfectamente alineados. Esta parte, la parte superior de los moldes, uno con otros, digamos, para lograr lisura y regularidad superficial. O sea, que no hayan saltos entre un molde y el contiguo. Los moldes deben estar limpios, por supuesto, lubricados. Y bueno, deben descartarse los moldes que presenten defectos, que por el manipuleo de los moldes se suelen torcer, digamos, presentar abolladuras y ese tipo de cosas. Y bueno, esta es la construcción del pavimento, esta es la ruta del interior de la provincia del Chaco, y en este caso es sobre moldes fijos, pero es con un equipo de pavimentación sobre moldes fijos. Aquí, como decíamos, y bueno, tiene mucho que ver esto también en zona urbana, por las distancias que están las plantas y demás, también hace que disminuya la producción diaria. En este caso, en la ruta, si uno dispone de la cantidad de camiones mixer adecuados, se pueden lograr producciones de 300 metros diarios, digamos. Se supone que no hay mayores demoras, más allá de la distancia en sí misma,
en cuanto al transporte del hormigón desde la planta dosificadora, como dijimos, para estos casos, hasta el pie de obra. En este caso, la máquina lo que hace es, hay que dejarle el hormigón de la misma manera que trabajar con regla vibradora, prácticamente distribuido delante de la misma, y la máquina hace el proceso de vibrado y terminación prácticamente a medida que va avanzando la misma. Aquí tenemos otra vista de la máquina. Se denomina, en algunas bibliografías denominan de puente terminadora sobre moldes fijos de viga puente. Y la máquina, insisto, efectúa un vibrado. Al estar trabajando sobre moldes fijos, el proceso de terminación no llega hasta el borde del molde, sino que por la limitación justamente del proceso en sí, llega hasta unos centímetros antes, y junto a los moldes, el proceso lo terminan los obreros, digamos. Fíjense que hay un vibrador de inmersión que va adelante, que se va moviendo, esto se va desplazando de un lado al otro. Esta vibradora de rodillos es la que va generando el gálibo, siguiendo el gálibo que está dado por la forma de la regla, como pueden observar. Y aquí le está faltando el frataz metálico que va sujeto a esta parte de la máquina, pero que en este caso no tiene. Entonces, el proceso de terminación que se hace con el frataz metálico, que es un frataz de aluminio, se lo hace de manera manual. E insisto, aquí se puede ver que la máquina no llega hasta el borde de la regla porque es una limitación física propia de la máquina, se lo ejecuta de manera manual. ¿Cómo? Sí. Sí, por eso, ya vamos a ver. Por eso, esto es son las dos opciones, como les decía, esto es con máquina terminadora, que es de alto rendimiento. En realidad acá podemos tener mejores rendimientos, porque la máquina ejecuta muchas tareas de manera mucho más rápida, obviamente. Si tenemos la cantidad de mixers adecuados y la logística correspondiente a eso, pero también tenemos mucho mejor calidad en la terminación del hormigón, que es otra cosa muy importante. Un comentario, fíjense que JCR, cuando tenía una máquina así de este tipo, sobre moldes, hecha de manera, ellos la construyeron, digamos, creo que fueron a Estados Unidos a mirar, se guiaron, y era por ellos, la hicieron ellos, digamos, sus mecánicos. Andaba muy bien, digamos, las rugosidades que se lograban, que la avenida Independencia Corriente, cuando ustedes anden, era muy buena, digamos. Es una máquina hecha así, de manera casera, digamos. Tiene mucho que ver, insisto, la nivelación y el alineamiento de los moldes, ¿no? Y después la forma de trabajo de la máquina. Acá, bueno, como les decía, delante no se logra ver, lo interesante es ver un video, pero delante aquí es que va el vibrador de inmersión, que es el que hace el vibrado, y después, como veíamos, esos dos rodillos que van produciendo otro vibrador y acomodamiento final del hormigón. Y las tareas de terminación, como les decía, es con un fratacho de aluminio de 1,20 a 1,50 de largo, y esta es la otra manera de trabajo, que es lo que vemos en la gran mayoría de los casos de obras urbanas, en ciudades, regla vibradora. Regla vibradora, y a continuación, para terminar, y queda terminado, pasar el frataz metálico de aluminio. No agregar agua. Se supone que el hormigón ya tiene ya
su proceso de dosificación y no se le debe agregar agua para las terminaciones ni nada. Si agregamos agua, estamos aumentando la relación agua-cemento de la superficie y bueno, produciendo una menor resistencia en esa superficie del hormigón. Y también, y fundamentalmente, lo que podemos generar es tender a generar fisuración plástica, digamos, por ese exceso de agua en superficie. Esa es la otra manera con regla vibradora. Entonces, vimos los dos procesos, en este caso con regla vibradora. Y la terminación con fratás metálico y el proceso está terminado. La terminación entregada por el equipo de compactación, que es casi total, digamos, si está bien regulado el equipo, la vibración es la adecuada, estamos hablando de esta regla vibradora, es necesario completar para, bueno, insisto, producir la terminación con un fratasado de la superficie que ayuda a corregir pequeños defectos superficiales. Son medidas estándares. Son medidas estándares. Salvo que vos mande a fabricar molde, puede ser, pero en general son medidas estándares. 15 y 18 tenés. Después vos podés jugar al apoyar tus moldes y ver qué espesores, pero generalmente estás hablando de espesores de 15 y 18, que son los espesores urbanos, digamos. ¿Viste? A partir de ahí, ya hay que buscar otro tipo de solución, digamos. No, pero esto es urbano, o sea, acá es urbano, digamos. En esa ruta era 18, por ejemplo, el espesor. Más o menos las rutas de ese tipo, que son no rutas principales, y tenés que andar, digamos, con una buena base, obviamente. Te hablo para el cálculo, lo que te daría en el diseño de espesores. Para rutas ya mucho más importantes, como la Nicolás Avellaneda, pasás espesores hoy del orden de 25 mínimo, 25 centímetros. Ya esos espesores ya implica, inclusive para poder trabajar en esos espesores al hormigón, una tecnología de alto rendimiento, por ejemplo. ¿Entendés? Otro tipo de maquinaria. Pero en lo que son pavimentaciones urbanas, que son las calles interiores, generalmente se las hace de 15. Y alguna calle principal o las avenidas, por ejemplo, de 18. Si tenés más espesor, ya hay que pensar por ahí en 18, por ahí se lo puede suplementar o ver cómo va a llegar hasta 20. Estos moldes podrías manejar hasta 20, digamos, con ciertos suplementos, bueno, amañándote en obra, digamos. Pero a partir de ahí ya son espesores que ameritan pensar en tecnología de alto rendimiento. Hoy día en tecnología de alto rendimiento. No es tan lejana. Ya en el país tiene muchas máquinas, se hicieron muchas obras en el país de esa manera. Así que... Y bueno, fíjense que aquí está terminado el trabajo. Ya se ve, ya está inclusive, acá está, como veíamos, que es de manera manual con mochila, la colocación de la membrana antisol con una mochila que pulveriza el producto sobre la losa terminada, y con eso está generalmente el proceso de curado terminado, salvo alguna exigencia particular que sea necesario proteger con un film de polietileno. No es lo común, digamos. Y a partir de ahí, bueno, ahí ven las probetas para control de calidad de obra. Esto que vemos acá es una junta de construcción, que es al inicio de la jornada. Está el fratás metálico que vemos ahí, y vemos la cinta que yo les insistí, que ya no se debe usar más, que solamente con el fratás es suficiente terminar, y la cerradora de juntas, que es con la que hacemos el aserrado de las juntas, que ahora vamos a ver. ¿No es cierto? No, ese sería el inicio de la jornada.
O sea, después se completará hacia este lado, pero es el inicio de la jornada. Pero una junta de construcción en definitiva. Es junta de construcción. Acá, como ven, están los pasadores preparados, no de manera adecuada, para colocarlos a medida que va avanzando el proceso de. ¿Por qué? Porque los pasadores deben estar colocados sobre canastos especiales que ahora vamos a ver en la presentación que sigue. Y como ven, uno deja marcas en donde van las juntas transversales, que es lo que debemos cerrar, ni bien la máquina cerradora pueda, ¿no es cierto?, y el operador empezar a caminar sobre la losa terminada sin generar marcas y sin que se generen astillamientos durante el aserrado, o sea, que el hormigón tenga la dureza justa, que ya vamos a ver cómo evaluamos ese tema. Vamos a la siguiente presentación. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Qué hora es? Bueno, vamos. Manejamos. 46, listo. Sí, no, ahí. Pero 6 puntos hemos cortado menos 3 minutos. A los chicos que están en virtual les pregunto si se ve. ¿Se puede ver? Bueno, gracias. Esperen que quiero ir a pantalla completa. Bueno, aquí vamos a ir yendo un poco más rápido por el tiempo escaso que tenemos, pero quiero hacer hincapié en algunas cuestiones puntuales, como los procesos de texturizado. Esta es la tecnología de alto rendimiento. Este es el esquema de lo que es una pavimentadora de encofrados deslizantes. Como ven, es una máquina muy importante y en definitiva estos son todas las etapas que se van ejecutando, ¿no es cierto?, de manera simultánea a medida que la máquina pavimentadora va avanzando. Esto que está indicado aquí adelante de la máquina sería el hormigón, que a medida que la máquina avanza lo va tratando, o sea, ¿cuál es el primer tratamiento? La distribución del hormigón, el vibrado del hormigón. Estos son los moldes deslizantes. ¿Por qué se llama molde deslizante? Porque la máquina tiene en sus costados moldes que a medida que la máquina avanza, a razón de por minuto avanza al orden de los 5 metros minuto, 3 metros minuto aproximadamente, al final de la máquina va quedando el hormigón terminado. Por eso hablamos de hormigones de muy bajo asentamiento, justamente para que el hormigón, al finalizar el proceso de la máquina, tenga la suficiente consistencia de mantenerse por sí mismo, digamos. ¿Sí? Se va desplazando, o sea, los moldes están al costado de la máquina y se van desplazando automáticamente en el nivel sobre la base, digamos. O sea, la máquina va avanzando, pero tiene los moldes que se van moviendo, digamos. Son parte de la máquina. Bueno, este es un sinfín que va distribuyendo delante de la máquina
según la máquina, tienen uno u otro proceso de distribución del hormigón delante de la máquina. Después vienen los vibradores, ¿eh? La plancha principal, que es la plancha de terminación, un sinfín que está también en la cámara de vibrado, ¿eh? Después viene la parte de los DBI y TBI, que esto es la parte de la máquina que coloca los pasadores de manera automática, ¿eh? Que es la inserción automática de pasadores. Esto es DBI en inglés, Double Bar Insert, ¿eh? Inserción automática de pasadores. Y esto es la inserción automática de las barras de unión, ¿eh? La máquina puede no tener esto, por lo cual por ahí se dejan los pasadores automáticamente, se los coloca adelante con elementos de sostén de los pasadores, que son, ahora vamos a ver algunas imágenes, sobre estructuras que se arman para ese fin, que hemos comentado en clases pasadas. Fíjense que además hay una plancha secundaria, porque todo esto implica procesos en el hormigón que el hormigón va sufriendo al insertar las barras pasadores y demás imperfecciones, que deben otra vez terminarse, ¿no es cierto?, con esta plancha secundaria, por ejemplo. Bueno, la plataforma de trabajo y el frataz, fíjense que en este caso en la máquina, sí, ese frataz, como vimos, que es el manual, tendrá 1,20 hasta 1,50, podrá ser trabajable. Este frataz, el de la máquina, es del orden de los 2 metros, que efectúa una mejor terminación, ¿sí? Sí, deja marcado o uno va marcando porque hay un operador de la máquina que a medida que va en la determinada posición, se deja marcado al costado del camino, digamos. Esta es la máquina, como ven, bueno, acá vamos a pasar un poquito rápido, vamos a ir rápido por las circunstancias, pero fíjense la máquina con este sinfín, que es el que distribuye el hormigón delante de la máquina. Ese hormigón, creo que hemos visto algo, por lo menos algo así rápido de lo que es la dosificación de ese hormigón, pero este hormigón es un hormigón, ¿no es cierto?, de bajo asentamiento, que aparte de plastificante para lograr disminuir la cantidad de agua, tiene aire intencionalmente incorporado, con aditivos incorporadores de aire, que es justamente por la forma en que trabaja la máquina, la necesidad de que el hormigón tenga aire intencionalmente incorporado. El hormigón se va volcando de los camiones volcadores, recordemos que aquí se traen camiones volcadores, delante de la máquina, y la máquina con el sinfín, o fíjense que en este caso una barra, como una pala distribuidora, esta es otra marca de máquina, va distribuyendo el hormigón delante de la terminadora, y a partir de ahí, bueno, comienza el proceso de los sinfines, la cámara de vibrado y todo eso. Fíjense, acá está la cámara de vibrado, como les decía, que son toda una serie de vibradores de inmersión. Que ya se ve cómo está terminado. Y eso que viene a continuación, por ejemplo, allá, eso que se ve de amarillo, es el tren de curado, ¿eh? Que va distribuyendo la membrana química de curado. Bueno, distintas partes de la máquina, no hace falta la colocación de las barras de unión, de las DBI, bueno, hay un operador de la máquina, como les decía, y a continuación el frataz automático, que es un frataz mucho más grande, ¿eh? Que es un frataz mucho más grande. Y aquí esto ya es, por ejemplo, parte del texturizado de la máquina. En este caso es texturizado, es para dejar algún tipo de rugosidad. ¿Sería rugosidad el término adecuado, ¿no? Adherencia neumático calzada. Para lograr adherencia neumático calzada, que en este caso es con bolsa alpillera, ¿eh? Y el frataz, fíjense que es muy importante, y justamente parte del frataz grande también hacia también a la calidad
de la terminación que se logra. Otra vista del flash. ¿Uno más? Ahí. Claro, ahí se ve. Ahí se ve. Fíjense que, claro, que la máquina va avanzando y va dejando ya la losa terminada. De ahí que el hormigón tenga esas características especiales, vuelvo a insistir, con el muy bajo asentamiento y esas características también de aire intencionalmente incorporado para el manejo del hormigón delante de la máquina. Fíjense que acá, como vemos, queda inclusive formada la junta longitudinal ensamblada, a la espera de algo anexo, digamos, de ese lado del pavimento. Y esto es el tren de curado que está ya ejecutando el curado. El texturado, fíjense que en este caso, este es un texturado con peine metálico. El peine metálico generalmente se usa en pavimentos de aeropuerto. Un texturizado con peine metálico en el sentido transversal. Es una exigencia en los pavimentos de aeropuerto. Por eso justamente acá se ve en los pavimentos de aeropuertos, recuerden que son de anchos del orden de los hasta 40 metros aproximadamente. Por eso acá vemos esta junta longitudinal ensamblada, porque se seguirá construyendo por fajas. Rolly, menos 3 minutos, me parece que, no sé. Seguimos. Sí, seguimos mañana. Porque quiero hablar justamente, comentario rápido. Ahora yo les voy a subir la clase de hoy y toda esta documentación, pues nos queda hablar justamente de lo que es la terminación, todo este proceso constructivo con tecnología de alto rendimiento y enfocarnos un poquito en lo que es el texturizado, el aserrado de juntas, un poco de manera rápida, pero por lo menos los conceptos importantes vamos a enfocarnos en las filminas, que por ahí van a ser las preguntas del parcial. Los tipos de texturizado, los tipos de curado, las condiciones del aserrado, cuándo aserrar. Eso es lo que nos faltaría ver para la clase de mañana. Pero damos un tiempo porque el parcial va a ser el martes 23. Martes 23, sí, martes 23. Post feriado, digamos. El martes, post feriado. Sí, sí. Sí, cerramos. Exacto. Sí. Sí. Sí.